Ya, en la clase de hoy día vamos a continuar trabajando con la guía del otro día. Vamos a pasar a la siguiente actividad, que si recuerdan, lo primero que vimos fue lo de las hojas DIN, ¿cierto? Calculamos la razón, ¿cierto? Entre largo y ancho, entre largo y ancho y entre el ancho y el largo. Calculamos el área y la diagonal. Aquí usamos Pitágoras, ¿sí? ¿Se acuerdan, verdad? Espero que sí. Ya. Ahí sacaron sus conclusiones, ¿cierto? Y ahora vamos a pasar a la siguiente actividad que dice lo siguiente. Que sigue igual hablando de las hojas DIN, ¿ya? Y acá nos pide determinar las medidas de la hoja A0, considerando que la razón entre sus lados, largo y ancho, es raíz de 2 y su área es igual a 1 metro cuadrado. Entonces nos da esta fórmula, ¿ya? ¿Saben cómo llegaron a esos valores? Porque si se fijan, está diciendo que A por A partido raíz cuadrada vendría siendo la razón, ¿cierto? Va a ser igual a 1, ¿ya? Nos dice que el área es 1. Entonces, como lo está multiplicando, se entiende que uno es el largo y el otro es el ancho. Pero ¿saben cómo llegaron a estos valores? ¿Saben por qué es A partido raíz cuadrada? ¿A alguien se le ocurre? ¿O no tienen ni idea? No sé. Vamos a ver. Ya, vamos a considerar, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿No? No. No. Ah, ya. Vamos a considerar la hoja. Ya, esta va a ser A0. Y vamos a considerar el ancho, lo vamos a llamar B, y al largo lo vamos a llamar A. Entonces, como ya sabemos que las razones entre A0 y A1 y A2 y así sucesivamente van a ser la misma, la razón entre largo y ancho, entonces podemos decir que el largo, vamos a escribir, el largo de A0 o sea, la razón entre el largo de A0 y el ancho de A0 va a ser igual a la razón, a la misma razón, pero con de A1. ¿Ya? Como ya lo vimos anteriormente, las razones entre largo y ancho, entre de una hoja a otra, iba siendo la misma, es la misma razón. Entonces podemos decir esta igualdad, ¿ya? Va a ser lo mismo con el largo de A2 y ancho A2, y así, hasta todas las hojas, ¿ya? Entonces, acá vamos a empezar a reemplazar. Entonces, como sabemos, el largo de A0 acá lo denotamos como A. Entonces va a ser A partido el ancho, que en este caso es B, va a ser igual a ya. Y aquí vamos a ocupar A1, que A1 se obtenía partiendo la A0 por la mitad, ¿cierto? Entonces esto va a ser A1. Ya.
En este caso, el largo de A1 sería este de acá, ¿cierto? Recuerden que el largo de A1, por ejemplo, era igual al ancho de A0, y así era igual al ancho del anterior. Entonces acá iría B partido por el ancho de A1, que va a ser la mitad del largo del anterior. Entonces aquí sería A partido 2, porque va a ser la mitad. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Sí, ya. Acá vamos a desarrollar esto y lo primero que vamos a hacer es tomar esto de aquí, esta fracción, que va a ser B dividido, ¿cierto? Por A partido 2. ¿Ya? Y si recuerdan, el B es como si estuviera partido por 1. Entonces acá lo que se hacía era multiplicar cruzado. Cuando se tenía una división de fracciones, se multiplicaba cruzado. O invertir la segunda fracción. O invertir la segunda fracción, claro. Así, ahí. O nos quedaría A, o sea, B, por 2 partido A, ¿cierto? Invertimos la segunda y llegamos a lo mismo. Sería. ¿Ya? Entonces, vamos a tener A partido B, que es ese de acá, es igual a 2B partido A. ¿Ya? Y aquí la idea es despejar el 2, dejarlo solito. Entonces, la idea es sacar aquí las letras. Y lo que hacemos es la operación contraria. Entonces nos va a quedar A partido B por A partido B, ¿cierto? Porque este pasa multiplicando, ¿cierto? Y este dividiendo porque se hace la operación contraria. Y esto va a ser igual a 2. Esto nos va a quedar A al cuadrado, ¿cierto? Y B al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2. Ya, sí, después a esto le calculamos la raíz cuadrada para sacarle el exponente. Le aplicamos la raíz cuadrada y nos va a quedar A partido B es igual a raíz de 2. ¿Ya? Ya, tenemos esto. Ya habíamos dicho anteriormente que el largo era A y el ancho era B. Entonces, ahora igualamos esto, o sea, en realidad esto le despejamos la B, ¿ya? Y nos va a quedar, vamos a seguir acá. A partido B es igual a la raíz cuadrada de 2. Y lo que queremos hacer es despejar B para que nos quede el largo y el ancho en función de A, ¿ya? Para no tener dos letras y trabajar solamente con una. Entonces acá despejamos, vamos a tener que A es igual, aplicamos la operación contraria, ¿cierto? Entonces va a quedar la B acá al otro lado multiplicando B por raíz de 2
y luego, como queremos despejar la B, entonces hacemos la operación contraria de la multiplicación, de esta multiplicación. Entonces la raíz quedaría dividiendo. Nos quedaría A dividido raíz de 2 es igual a B. Entonces ahora, en lugar de decir que el ancho es B, podemos decir que el ancho es A partido raíz de 2. ¿Ya? Y si se fijan, es lo mismo que teníamos en la pregunta de aquí. ¿Ya? Entonces sería este el largo y este el ancho, que lo despejamos para que no quedara en función de B y quedara en función de A, y nos queda A raíz, partido raíz de 2. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió esto de acá? Sí, profesor. Ya. Entonces ahora, ¿cómo podemos calcular la medida? Eso es lo que nos están pidiendo, las medidas de la hoja A0. Y nos dan estos datos de aquí. ¿Qué habrá que hacer? ¿A quién se le ocurre algo? Cri, 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 cri. ¿A nadie se le ocurre A nada? nadie, chiquillos, no tengan miedo. Profe, ahí Sí. dice, ¿su área es igual a 1m2 o m elevado a 2? M elevado a 2. Es un metro cuadrado. Yo reemplacé la A por el 1. La A por el 1. ¿Y cómo te quedó? Me quedó 1 por 1 partido raíz cuadrada de 2 es igual a 1. Es lo mismo, solamente que reemplazó. Claro. Pero en este caso hay que, como A vendría siendo el largo de la hoja, hay que tratar de despejar A para, para encontrar las medidas de la hoja que están pidiendo. Mira, pregunté en el chat si habían comprendido y varios dijeron que no. Entonces, chiquillos, los que no comprendieron, ¿qué partes Sí. no comprendían? Sí, vayan preguntando. No se queden con la duda. No. ¿Acá se perdieron o no? Yo creo que por ahí se perdieron, donde vieron tantas A, tantas B, Claro. pero quizás se confundieron. Pero no tengan miedo de preguntar, siéntanse con la libertad de consultar si algo no entienden. Pregunten ahora porque quizás después el contenido va a ser un poquito más complejo y quizás necesiten haber comprendido esto para seguir con lo otro. Así que consulten nomás. Sin susto, no mordemos. Muchas letras, me perdí. ¿Viste? Ya, sí, puede pasar. ¿Y en qué parte se perdieron? ¿Desde el inicio o...? Micael, ¿en qué parte? ¿Desde el dibujito en adelante? ¿O de cuando ya empezó a despejar? Profe, ¿por qué mejor me explican de nuevo? Todo de nuevo. Todo de nuevo. Ya, Sí, por favor. Perfecto. voy a hacer un dibujo un poco más claro. Ya. ¿Quién está viendo mono que se escucha de fondo? Puede ser mi hijo. Ya. Esta es A0, que era la hoja más grande, ¿cierto?, de la hoja DIN. Y su largo
es A y su ancho es B, ¿ya? Entonces, cuando calculamos las razones entre el largo y el ancho, llegamos a que la razón del largo y ancho de la A0 es igual a la de la A1 y esa es igual a la de la A2 y así. O sea, los decimales al final a lo mejor no eran iguales, pero concluimos al final que se podían aproximar a un mismo valor, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que quería decir era que todas las razones son iguales porque como una hoja es la mitad de la otra, entonces por eso se va dando esto de que son iguales. Ya. Entonces, teniendo esta hoja, podemos decir lo que les acabo de decir de la razón, que la razón entre largo y ancho de A0 es igual a la de largo y ancho de A1. Aquí pasaría lo mismo si yo tomara A1 y A2, por ejemplo, o A3 y A4, da lo mismo, ¿ya? Pero aquí vamos a tomar estas dos porque son las primeras, ¿ya? Entonces, si empezamos a reemplazar los valores que tenemos, que en realidad no son valores, son como incógnitas, porque están expresadas en letras. Entonces, reemplazamos el largo de A0, y como ya les dije, el largo es A, lo vamos a representar como A, pero en realidad es un número la medida. Ya en este caso es A y el ancho va a ser B, ¿ya? Entonces tenemos aquí una igualdad, ¿cierto? Vemos el igual. Y el largo de A1, ahora vamos a considerar A1, que es la mitad, ¿cierto? Ya, esta azul vendría siendo A1. Y A1, la particularidad que habíamos encontrado cuando rellenamos la tabla, ¿se acuerdan? Que el largo de la A1 va a ser igual al ancho de la A0, ¿ya? Va a ir siendo igual el largo al ancho del anterior. Entonces acá, como el largo de A1 va a ser igual al ancho de A0, entonces es B, porque este es el ancho. O sea, perdón, este es el largo de A1. Y si se fijan, es igual a este ancho de A0, ¿ya? Entonces también va a ser B. Y el ancho de A1 va a ser... ¿eh? El ancho de A1 va a ser igual a la mitad del largo de la hoja anterior. Es igual, es una particularidad que habíamos encontrado cuando llenamos la tabla, ya que el ancho era igual a la mitad del largo del anterior. Entonces, en este caso podemos ver que aquí como parte por la mitad, ¿cierto? Entonces, este lado, o sea, esta medida de aquí es igual a esta de acá y es la mitad del lado completo. Entonces, por eso se pone A partido 2, porque A partido 2 representa la mitad de A. A era la medida completa. ¿Se entiende mejor o están igual? Los que dijeron que no entendían. ¿Queda más claro esto o no? Entonces, para determinar lo largo y ancho del problema, hay que cambiar esa A y B por la que tenemos nosotros, ¿o no? ¿Cómo? A ver, es que pregunta que hay que determinar la medida de de la hoja, po. Y yo digo que hay que reemplazar esa A y B que usted sacó ahí, Ujú. que está igual a raíz cuadrada, po. Sí, es que acá la idea es no ocupar las medidas que ya sabemos. Ya, la idea es llegar a la medida que tenemos. ¿Ya? Pero no Ah, reemplazar así. entonces nos dio el resultado para que nosotros lleguemos, ¿no? Claro. Claro, la cosa es que en todo esto que estamos haciendo acá, tenemos también una B que aquí no aparece.
Sí, pues sale solo A multiplicado por A partido por 2 cuadrados. Claro, entonces acá lo que queremos llegar es cómo llegaron a que la medida del ancho era esto. ¿Ya? Entonces por eso acá aparece una B, que la idea es buscar alguna forma de reemplazarla para que todo nos quede como con puras A. Como Ya. estaba planteado en el problema. Claro, O sea, la idea es que ustedes busquen la forma, lo que estaba explicando la profesora eso, de llegar a lo que les planteaban en la pregunta anterior. ¿De qué forma ustedes pueden llegar a eso? Obviamente considerando el tipo de razones, ¿cierto? Y lo que estaba explicando la profesora. Entonces es como, digamos, la fórmula, por así decirlo, de que van a tener entre, comparando, digamos, las razones de los largos con los anchos de las hojitas. Eso es. ujú, Entonces, todo lo que la profesora explicó es como de qué forma se llegó a obtener el A por A partido raíz cuadrada de 2, creo. sí. Sí. Eso es, chicos. Consulta. ¿Quién quería ingresar? No sé, no Con, alcancé a ver. según yo era Darío, ¿no? Para que los chiquillos le avisen que tiene que ingresar con su cuenta institucional. Era la Pía. Ya, andaba cerquita. Profe, que se me había apagado el celu y me conecté del compu y tengo el Ah, correo por de mi eso, hermano abierto. por eso, por eso. Era Darío, ¿no? ¿Ah? Era Darío, ¿no? Ya. ¿Se comprendió, chiquillos, para qué era todo el procedimiento que la profe estaba realizando? Cri, 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 cri. La Natalie se fue. Los que no comprendían, ¿lograron entender? Algo entiendo, pero no es suficiente como para hacer otra cosa. ¿Ok? ¿Cómo, Mica? Algo entiendo, pero no lo suficiente como para... Ah, no, pero no te preocupes, si esto es solamente para explicar cómo se llegó a esa fórmula, pero más adelante no la vas a utilizar, así que tranquila, tranquila, tranquila. Ah, entonces sí. Ámbar, que también te leí complicada. Algo entendí. Algo. Algo entendió. ¿Dónde se perdió? No sabe. Casi todo, digo. ¿En casi todo se perdió o casi todo lo comprendió? Casi todo me perdí. Está Ámbar. ¿Ya qué hacemos? ¿Lo vuelvo a explicar o continuamos? Si al final es para llegar a esto, ¿no? Al final era para llegar a eso. Lo importante es que tienen que saber, en base a todo esto, que ustedes al comparar razones de estas hojas, siempre, digamos, ¿recuerdan que eran proporcionales? En la clase anterior dijimos que eran proporcionales, tenían prácticamente todas las mismas medidas. Ahí está. Entonces, eso es lo que quieren comparar, digamos, con esa fórmula. Que ustedes al comparar dos razones, independientes si es la A0 con la A1 o la A2 con la A3, van a llegar siempre al mismo resultado. Eso es lo que les quiere explicar eso, nada más. Es para que les confirmar lo que ustedes ya realizaron en la tabla. Eso es. Para que no se compliquen tanto la existencia. Sí. Vale. Ya. Entonces, teniendo eso, ya sabemos que llegamos a este valor. O sea, sabemos que A va a ser el largo y A partido de raíz de 2 va a ser el ancho, ¿ya? Y todo esto era para saber por qué era A partido de raíz de 2, ¿ya? Al final Exacto. es un despeje ahí de De letra. variables, sí.
Ya. La cosa es que el a partido raíz de 2 es el ancho. ¿Ya? Y les dan esto para determinar las medidas de la hoja A0. ¿Ya? Entonces aquí la idea es que ustedes despejen la A y ahí van a tener el largo. ¿Ya? Porque A era el largo. Entonces aquí, ¿cómo podrían despejarla? Pregunta de ecuación sencilla, chiquillo. ¿Qué hacía yo para despejar una incógnita? En este caso la A. El largo, que es la A que está solita ahí. La primera A. ¿Qué se hace Agruparla. para despejar? Pero, ¿cómo agrupar? Colocarla en fracción, ¿Cómo? colocarla en fracción, colocarle un 1 abajo, para que Ya, quede igual a y la después, segunda. Ya, pero recuerda que la quieres despejar, es decir, dejarla solita. Es cuando ustedes despejaban la X en las ecuaciones, esto es exactamente lo mismo. La primera A que está ahí está Podría cumpliendo una función pasar de al otro X. lado dividiendo. Ya, a ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo te quedaría? Eh, Por ahí va, por ahí va, por ahí va. quedaría A dividido por allá por L es igual del 1. ¿Dividido? ¿Cuál quedaría dividido? La A, como está multiplicando, pasaría con el signo contrario, ¿no? Ah, con la operación contraria dices tú. Sí. Pero si la queremos despejar, Despejar. Tienen Tendría que que pasar hacia agruparla, el otro po. lado. Tienen que pasar hacia el otro lado. Y cuando pasan hacia el otro lado, ¿cómo pasan los números? Negativo. dependiendo, no, siempre van Según cambiando, tengan signo. Depende del signo que tenga en el lado anterior. del signo de la operación que esté realizando, ¿cierto? Ya, entonces, si yo quiero despejar esa A que está allá, mucha de verdad que no soy la que yo que maneja. Ya, queremos despejar esa A. Esa A. Si se fijan, gracias a Samantha. Entonces, lo otro que está al lado no me sirve porque la está acompañando. Recuerden que tiene que quedar sola. Eso es despejar. sí, pero ojo que aquí igual hay una A. Sí. Igual hay que considerarla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me estorba ahí? ¿Qué me estorba? ¿Quién me está molestando ahí? ¿Quién no me sirve? Pero es que, profesor, por eso decía yo que hay que agrupar la A con la otra. Quedaría A elevado a 2, partida por Ya, la raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Ya. ya. A ver, A elevado a 2. A elevado a 2. Después, ¿Partido? Bien, Jorge. Partida por la raíz cuadrada de 2. Perfecto. Es igual a 1. Ya, Es ahora, igual a 1. ya, súper. ¿Cómo despejamos entonces nuestras A? ¿Qué más me sigue estorbando ahí? Recuerden que la A tiene que quedar sola. La raíz cuadrada, ¿o no? La raíz cuadrada, ya. ¿cierto? ¿Y qué hace la raíz cuadrada? ¿Qué operación está realizando? Una división tendría que pasar como una multiplicación hacia el otro lado. Perfecto, Bien. Bien. súper. Y ahí le están agarrando ya el ritmo. Uf, uf. ¿Y es necesario escribir el 1 o no? Si está multiplicando. Nos quedaría 1. No, porque quedaría en la misma operación, pues entonces no es necesario escribir el 1. No es necesario escribir el 1, ¿cierto? Ya. Ya, Entonces pero nos quedaría. ¿sigue estando sola la A o no? ¿O falta algo que eliminar de ahí? Tendría que eliminar el elevado a 2 para que Ya. ¿Y qué se hacía para poder la A sola. anular el exponente? Bien. ¿Qué se hacía para anular ese exponente?
¿No se elimina la raíz o no? Por ahí va, a ver, pero ¿qué se hace? Se coloca el más menos. No. Siga participando, vamos. O se tendría que desarrollar. ¿Cómo Pero desarrollar? eso, ¿cómo? ¿No se multiplica así como por -1? Ya, eso es cuando tú quieres cambiar el signo. Cuando, por ejemplo, el incógnito era negativa y tú lo multiplicabas por -1 para que quedara positivo. Acá se hace algo parecido, pero sin positivo ni negativo. Oh, ya creo que lo dije todo. Si no, no sirve el positivo ni el negativo. ¿Qué ¿Se me servirá para multiplicaría? poder...? Tampoco, no me sirve ninguna de las 4 Se operaciones divide. básicas. Ninguna de las 4 operaciones básicas. ¿Cómo yo puedo eliminar una potencia? ¿O qué es lo contrario de una potencia? A ver. Raíz. Raíz. ¿Quién Muy dijo bien. raíz? ¿Quién fue? Solo ¿Quién fue? aplauso. Suben. ¿Quién fue? Te gané un like. Bien. Bien. Se multiplica por raíz cuadrada en este caso. Sí. Recuerden que cuando hacemos esto, se le aplica la raíz a la primera parte de la igualdad y a la segunda parte La también. segunda, ambas. Entonces nos quedaría raíz de a al cuadrado es igual. A la raíz de la raíz de 2. Ya. ¿Y ahora qué va a pasar? Se anulan. Acá se anula la raíz, ¿cierto? Y Con se va el exponente y nos queda la al fin sola. Ya. ¿Qué va a pasar ahí cuando tengo raíz de la raíz? ¿Puedo tener 2 raíces en una? ¿Podría ser algo? ¿Qué creen ¿Se ustedes? suma el numerito de arriba? ¿Se sumaban? ¿Seguro? Bueno, Se va a llegar multiplicaban luego. los exponentes. Se multiplicaba Bien, Natalia, el te ganaste índice. punta. El índice, ojo, no son los exponentes, el índice de la raíz. Y ¿Y cómo quedaría esas entonces? raíces, ¿qué índices tienen esas 2 raíces? Si no tiene número, ¿qué número va ahí? Un 2. 2. Un 2. Dos. Entonces sería 2 por 2. Y nos quedaría como... ¿Cuánto es 2 por ¿Cómo? 2? ¿Cómo? 4. 4. 4. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué significaría que A es igual a la raíz cuarta de 2? ¿Qué vendría siendo eso? ¿Qué estábamos buscando? Cri, cri. Acuérdense que acá habíamos dicho que uno era el ancho y el otro era el largo. ¿Cuál era cuál? ¿Qué era la A, chiquillos? ¿Era el ancho o era el largo? Largo. El largo. ¿Qué era, Ámbar? El largo. ¿Era el largo o no? No me acuerdo. Sí. La A era el largo, súper bien. Muy bien. Entonces, el largo vendría siendo igual a ¿qué? A la raíz cuarta de 2. Oh, voy a ir a buscar agüita. Voy y vuelvo. Ya, y si esto ustedes lo calculan, quizás no así manual, pero con calculadora, deberían llegar a la medida de el largo de A0.
Querían llegar a eso. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos calcular ahora el ancho? Porque nos piden las dos medidas. Si el ancho era esto, ¿cómo podríamos hacerlo? Igual se tendrá que despejar la A. Sí, pero ya tenemos el valor de A. Pues. Ya sabemos el valor de A. Ujú. Sí. Hay que hacerlo al revés. Pero ya sabemos que el valor Claro. de A es Y- 118,9. 118,9. ¿Sí? Sí. La raíz cuadrada de... Ah, lo calcularon. Ah, fue en el trayecto que fui a buscar agua. Sí. Ya, ahora tenemos que buscar el... ¿Qué tenemos que buscar ahora? La medida del ancho. El Del ancho. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo lo buscaríamos? Si ya tenemos el valor del largo. Fíjense en la fórmula. B por A partido por raíz cuadrada de 2. Bien. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Dijo B por A, que sería los 118,9, partido por raíz cuadrada de 2. Eso dijo. Ya. ¿Cuánto daría entonces? ¿Cómo calculamos eso ahora? Ya, profe, ¿dónde sacó el 118,9? Esto, la raíz cuarta de 2. Es que a mí me dio 1,18921. Ah, que depende de la medida, Es que, de la unidad de claro, medida. sí. Acá estamos trabajando en metros, seguramente tú lo sacaste en centímetros. Ahí. ¿Ya? Pero acá como lo igualamos a 1, y 1 era 1 metro, entonces por eso. Ya, ¿y cuánto sería el ancho entonces? ¿Cómo sacamos ese ejercicio? ¿Nadie? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo? Pasamos el decimal a número entero. Si es un decimal, Sí. ya no es número entero de partida. A ver, se pasa al igual. Es que me refiero a multiplicarlo por 10, po. O dividirlo por 10. Ah, O el decimal transformarlo a fracción. eso. Por ahí sí se podría. Sí. ¿Y ahí cómo nos quedaría? ¿Qué tipo de decimal será para poder transformarlo a fracción? Finito, periódico, semiperiódico. Si no me equivoco, quedaría en 118 partido en 10. Si no me equivoco, no estoy segura. ¿Y dónde me dejó el 9? Ah, claro. Pero por ahí va. 1100.
89 partido por 10, 1189 partido por 10. partido por ahí raíz sí, cuadrada de 2. ahí sí, súper. ¿Y aquí qué más? Partido por raíz cuadrada de 2. O sea, dividido por raíz cuadrada de 2. Es que al final sería lo mismo porque cuando se parte están dividiendo. Sí. ¿Y aquí qué más habría que hacer? Ya chicos, ¿saben qué se podrá hacer? ¿Ni una idea, nada? ¿Pero la B quedó atrás o no? Se puede estar resolviendo solo ese lado del Sí, es que acá en realidad no es un por, problema. es un igual, porque B es el ancho. Entonces B va a ser igual a esto. ¿Sí? ¿Qué más se puede hacer aquí? Se tendría que dar vuelta el... No sé. Sí, pues está bien, O la pues. raíz cuadrada transformar la fracción y después darle vuelta para que se transforme en una multiplicación. Chivo, colgar Puede un ser. 1 abajo del raíz cuadrada de 2. Sí, invertirla. ¿Cómo? Ya, a ver. ¿Cuál se tendría que invertir en este caso? Raíz cuadrada de 2. Ya, ¿y cómo quedaría? 1 partido por raíz cuadrada de 2. Ya, 1 partido por raíz cuadrada. sí. Y eso se multiplicaría por el anterior, ¿no? O sea, por esto. Sí. Ya. O sea, los 1189. Va. Ya. ¿Y cómo Después calculamos quedaría eso? el 1189 solito y abajo sería el 10 por raíz cuadrada de 2. Ya. ¿Y ahora? La raíz de 2 puede... ¿Podemos encontrar el valor de la raíz de 2? ¿O lo dejamos expresado así nomás? La raíz de 2 es 1,41. 4, 21 y así. Es un número eterno, sí. Tiene Tiene infinitos decimales la raíz de 2. Ya, entonces, ¿cómo quedaría abajo?
quedaría abajo? El denominador. Quedaría 14 como 14, 21, 4. Ah, pensé que lo iban a dejar expresado. Y continúa. Ya. ¿Y esto cuánto les va a dar? 240 más o menos. ¿Cuánto? 240,7497. 240. ¿Alguien tiene otro resultado? ¿O todos llegaron a lo mismo? Creo que nadie lo ha hecho. No alcanzo a ver los últimos números, es 14. Profe, esa a mí me dio 84,07497. Igual me da eso. Es que lo que A mí igual me da es eso. que igual estaría bien hacer eso, porque podríamos dividir el 14,1421 a la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué por la mitad? A mí me da Piensa eso, po. 84,07, 49, 70 y sigue. Es que va a seguir porque la raíz cuadrada de 2 no es exacta, entonces tiene infinitos decimales. Por eso van a continuar. Ya. Entonces aquí tendríamos el ancho y el largo, que era esto, 118,9. Entonces la idea es que estos dos coincidan con los de la tabla. Y sí coincide. El largo era 118,9, que es lo mismo que nos dio, y el ancho era 84,1, que también Coincide. coincide. Este se puede aproximar a 84,1 y les va a coincidir. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Ya costó, pero llegaron. ¡Bien! Muy bien, felicidades. Uf, 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 Voy a pasar a... yo la pasé, Samantha, por si acá. Sí. Ya, yo creo que no alcanzamos a hacer la siguiente, ¿sí? Pero yo creo que sí. Preguntar si al final es para dejar la lista. Voy a volver a compartir. ¿Qué será, chiquillo? ¿Qué tipo de número será la raíz cuadrada de 2? Creo que era un número real. ¿número real? ¿Real? Ya. ¿Irracional? Número irracional, creo. Irracional. Irracional. Por ahí sí. ¿Y qué significa que sea un número irracional? ¿Que no piensa? ¿Que es un irracional? ¿No razona? ¿No razona? ¿Qué será? ¿Qué significa que sea un número irracional? Que no es exacto. No es No es exacto, exacto. ya. ¿Y cuál es la diferencia con los racionales? Eso sí que son los exactos. racionales- ¿Son exactos, seguro? ¿Son exactos? No exactamente. No exactamente. Ponte tú un 2,67 y ya. Ah, creo que era por los Infinitamente. periódicos y semiperiódicos. Ya, ¿y qué se diferenciará entonces? Que uno tiene un patrón y el otro no. ¿Cómo? Ay, me perdí. Uno tiene un patrón y el otro no tiene patrón, porque son números diferentes. Porque son números irracionales, ¿cierto? Sí. Ya. Por ahí va, ¿cierto? Entonces, a diferencia de los racionales, esos sí se pueden quizás transformar a una fracción. Pero ¿qué pasa con los irracionales, como es el caso de la raíz cuadrada de 2, como dices tú?
no son exactos, o sea, tienen infinitos decimales. Por ejemplo, pi es un número irracional. ¿Por qué? Que no Porque, tiene fin. ¿quién fue que dijo que fue en este curso, ¿no? Que habían descubierto como 2000 números de pi, un caballero o una señora, no sé qué, y aún le faltan porque son infinitos. Entonces, Así eso creo que significa... el otro día se celebró el Día del Pi, porque había un hombre, creo, que se sabía como más de 10.000 números que estaban en el Pi. Decimales, decimales de pi. Así que se celebró el Día del Pi. El día del número pi. Así que eso, chiquillo, entonces la raíz cuadrada de 2 vendría siendo un número irracional. Y dijimos que irracional era... ¿Se puede transformar en fracción o no? ¿Se podía? ¿Qué dice el público? El público se ha quedado dormido. No. No se puede. Eso es más que nada la respuesta a esa pregunta. Ahí está. Y yo creo que ahora sí ya nos podemos despedir tranquilos, se pueden ir a la casa, ya sabiendo que la raíz cuadrada de 2 no es un número racional, no lo podemos transformar a fracción. Yo creo que ahora sí van a poder dormir, yo creo que nos los dejaba dormir eso. Me imagino. Lo que no deja dormir para las clases. Súper preocupado. Es muy temprano. Ya chicos, que estén muy bien.